Bueno, volvimos. Aquí estamos en un nuevo bloque de chat político. Estamos en el 30 de la TDA. Recuerden que si ustedes quieren participar de alguna manera con algún comentario o alguna sugerencia, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Se pueden comunicar con nosotros. Estamos en Twitter como Señal UTV. También estamos en Instagram como Unidiversidad. Y en Facebook nos encuentran como Señal U. Dijimos que era necesario hacer un repaso y un análisis del resultado de las elecciones que vivimos hace algunos días aquí en la provincia de Mendoza. Hablamos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde estuvimos eligiendo precandidatos de las distintas listas que obviamente se van a presentar después ya en las generales provinciales. Vamos a hablar del tema con Enzo Completa, que es politólogo y a quien le damos la bienvenida. Enzo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches para toda la audiencia. Buenas noches para vos. Bueno, sin duda hay mucho para analizar, ojalá nos alcance el tiempo, pero por ahí después del resultado, lo que muchos nos preguntamos en la provincia de Mendoza, digo, el día de las elecciones uno veía cómo se pasaban los medios por cada uno de los búnkers y todos eran ganadores. Esto obviamente, los que ganaban, obviamente tenía que ver con que era una interna, pero más allá de esos números que analizan como sumamente positivos, cada interna ha tenido un resultado particular que no deja de ser también llamativo. Pasa con el oficialismo de la provincia, con la oposición y también con las otras propuestas que surgieron. La pregunta es, ¿cómo queda el panorama de acuerdo a cómo lo ves vos, Enzo? El panorama político en la provincia y el peso de los candidatos. Sí, efectivamente era lo que mostraban las cámaras cuando estaban en cada búnker, ¿no? Se veían muchas caras de festejo en casi todos los espacios, pero bueno, creo que pasados algunos días, no todos y todas están en las mismas condiciones digamos, de alguna manera considerarse victoriosos. Creo que las elecciones de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias han dejado muchos análisis, muchas interpretaciones. Pero bueno, ya podemos interpretar, analizar, han dejado también algunas sorpresas estas elecciones. Si me permitís, lo primero que a mí me sorprendió fue la baja concurrencia de votantes. Antes de entrar en los números puntuales de cada espacio, yo creo que vote solamente un 66% del padrón es poco. ¿Sí? Hay muchos votos en blanco, muchos votos nulos, en parte por este nuevo sistema de voto que creo que también merece algún comentario que hagamos al respecto, ¿no? Es decir, la reforma de la boleta única ha modernizado este sistema electoral, tiene algunas ventajas, pero también ha generado un poco de desconcierto y hay algunas cuestiones entonces que hay que resolver desde los distintos espacios que están llevando adelante este esquema. Concretamente, digo, genera rapidez al momento de votar. Creo que todos y todas fuimos rápido y salimos rápido de este cuarto oscuro, ya no tan oscuro. Antes era necesario que hubieran fiscales que aseguraran que no faltaran boletas. Creo que esto ahora ya también es un avance. Es más, antes hasta se podían imprimir boletas falsas que si alguien las usaba esto equivalía a un voto nulo, ¿no? Bueno, esta posibilidad está descartada. Son avances, pero algunas personas, algunos con responsabilidades políticas, concretamente hablan de que este sistema está disminuyendo una huella ecológica, que reduce el gasto político también, porque no se imprimen boletas. Yo no estoy tan seguro. He visto espacios políticos que, digamos, con aparatos y una gran caja, ¿no? Que han ahorrado tal vez algunos pesos, bastantes, en no imprimir boletas, pero creo que se ha gastado muchísimo en cartelería callejera, espacios XXL, ¿no? Ocupados por las campañas, cientos de millones de pesos que no están auditados o controlados, que están en las redes sociales, y son cosas que antes no pasaban. Y en ese caso, perdón, Enzo, ¿cómo el ciudadano común? Porque digo, lo que estás mencionando es un cuestionamiento que ha hecho la sociedad, ¿no? En esto de ver cómo se manejaron con las campañas, no somos ingenuos
y entendemos que hay una inversión importante económica en eso que veíamos en las calles, cómo se manejaban las redes. Digo, es gente que se paga para llevar adelante esa campaña, que se plasma a través de distintos mensajes y con distintos recursos. También hay una cuestión, ¿no?, que por ahí el ciudadano se pregunta a sí mismo, pero no sé si se le pregunta a los propios frentes políticos cómo es el manejo del dinero de campaña, ¿no? Siempre se ha hablado de sospechas, pero nunca se profundiza sobre ese tema. Es una de las grandes deudas de la democracia, verdaderamente entrar en las cajas de los partidos políticos. Yo creo que se ha hecho una fuerte campaña publicitaria, marketinera, ¿no? Pero no se ha hecho una buena campaña, una buena capacitación ciudadana. No fue buena la campaña que no fue buena fue esta que tenía que generar conciencia y habilidades en los votantes. La verdad es que la gente, lo que yo percibí, es que llegó a votar. Algunos hasta se sorprendieron que las elecciones eran el domingo. No lo sabían. Faltaban poquitos días y no sabían. Incluso viendo los carteles que vieron, ¿eh? Porque, sí, vieron los carteles, pero te atropellabas no estaba claro un candidato, te atropellabas sí. Un candidato cada media cuadra, digo, ¿no? Sí, pero no se informó bien cómo votar tampoco. Yo creo que esto nos indica que no se trata de sancionar buenas leyes solamente, sino también hay que preocuparse luego por cómo se implementan y cómo se comunican estas decisiones de manera adecuada, porque en realidad esto ha repercutido en una baja sensible del padrón electoral. ¿Sí? Mendoza siempre se ha caracterizado por un 80% del padrón y acá tenemos un 14, un 15% menos. Creo que esto es interesante de cara a las elecciones generales también, qué va a pasar con esa gente, si en las generales va a ir a votar y qué va a hacer. Generalmente se da ese fenómeno que siempre el número es un poquito más arriba. Enzo, me das el pie para preguntarte, metiéndonos un poco en el tema de la campaña en sí, porque mucho se hablaba, bueno, de que la boleta única venía a zanjar esas diferencias que hay, sobre todo en el cuarto oscuro, ¿no? De que por ahí los partidos más pequeños que no tienen ese aparato fuerte, no tienen fiscales, que pueden controlar, que se quedan sin boletas, eso está claro que sí, pero digo, pensando en los electores y electoras, ¿van a votar a partir de una campaña publicitaria? Porque digo, si vos ves, entonces si es así, también tienen desventaja los partidos que no tienen aparato económico fuerte, sí, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta explicar el voto de la gente, ¿no? Hay distintos tipos de votos, se habla de voto útil, voto bronca, voto estratégico. Eso de alguna manera puede llegar a explicar este ausentismo récord en las elecciones, ¿no? Es raro, pero hay un 14% de electores que va seguramente a sumarse en las elecciones generales. Es un número relevante, esto impacta, digo, son aproximadamente 230.000 personas que se podrían sumar en septiembre a las elecciones, ¿sí? Es decir, 230.000 personas que no fueron el domingo pasado a votar en base a lo que históricamente, el porcentaje que históricamente votaba en nuestra provincia y que viene decayendo de a poco. Si a esto sumamos la volatilidad de algunos votos, es decir, de muchas personas que votaron a candidatos como puede ser, por ejemplo, Petri, que ahora no van a poder volver a votarlo, o a Carmona, que ahora no van a poder volver a votarlo dentro de cada uno de los frentes, ¿qué pasa con estos votos? ¿Cuál es el destino de esos votos? Bueno, es incierto. Este ausentismo puede ser explicado en base a un voto bronca, a un desencanto, a que la gente tal vez no se siente representada por esa oferta electoral, a que también tiene pocas ganas de ir a votar, a que tal vez no entendió el sistema de la boleta única. A mí me hace acordar al año 2001 en Mendoza, cuando el voto nulo fue la segunda opción más elegida por los votantes. Sí. Sea como sea, yo creo que hoy en Mendoza nadie está capitalizando el voto bronca. ¿Sí? Sí puede suceder que algún espacio capitalice el voto útil, es decir, que se produzca un traslado de votos desde opciones que ya no están, o opciones casi intrascendentes en términos de caudal de votos, como puede ser la del Partido Verde, ¿no? Hacia otras opciones un poco más competitivas. A esto es lo que se le llama, ¿no?, el voto útil o el voto estratégico. Enzo, ¿qué va a pasar hablando un poco de eso, ¿no? Con eso, bueno, ya decías que me es incierto, pero digo, y voy a poner el ejemplo de Petri porque su mensaje en la campaña fue que
había que activar a la provincia de Mendoza. Lo utilizaba con otras palabras, era el eslogan de la campaña, el famoso poner play, el dale play. Pero digo, en ese momento estaba incluso con su mensaje poniéndose casi en una vereda de enfrente, ¿no? Y después, al rato de los resultados, estaba en el mismo búnker de Cornejo, donde estaba Suárez, que era básicamente al gobierno que estaba criticando en su mensaje. ¿Cómo puede tomar el elector esa actitud? No estamos hablando de pronto que él ya está claramente que va a apoyar a Cornejo en la candidatura, pero digo, aquel que lo votó porque estaba votando contra el gobierno de Suárez y en contra de Cornejo, ¿qué puede llegar a pasar específicamente con ese voto? Sí, bueno, hay digamos, a modo de recordatorio, en las PASO las fuerzas políticas no están compitiendo entre sí, sino que en realidad están definiendo candidaturas internas. Pero a veces el mensaje te da esa sensación, digo, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí. Obviamente el resultado final es una especie de gran encuesta, un muestrario de a dónde fue el voto de la gente. Pero este voto puede moverse, ya que la misma gente podría votar por otros candidatos en las generales. Y ahí entonces empiezan los análisis y las especulaciones, no siempre demasiado precisas, por cierto. Pero lo que sí podemos decir es que si sumamos los votos de De Marchi, de Petri, de las 4 listas peronistas, del Partido Verde de Vadillo, los votos de la izquierda, ¿no?, de Lautaro Jiménez, todo eso, todo lo que no es Cornejo, digamos, todo eso da un 70%. ¿Sí? Es un porcentaje muy importante de votantes que no votaron para acompañar a la actual gestión y su estilo de gobierno. ¿Sí? Eso es algo, un dato a tener en cuenta. Con respecto a Petri, bueno, él dentro de su frente obtuvo el 40% de los votos en la interna, ¿no? Que es mucho. Hoy es mucho. Hoy todos se lo están disputando, especialmente Cornejo y De Marchi. Yo creo que ya podemos hablar de un efecto Petri de alguna manera, porque creo que Cornejo y Suárez ya han reforzado su discurso, principalmente en materia de seguridad, y lo han incorporado a la campaña. Yo escuché ya alguna noticia por allí de que en julio van a inaugurar Almafuerte 2, que también se va a implementar alguna de las propuestas de Petri, que era prohibir los inhibidores, el uso de celulares. Claro, el inhibidor de señal para que no se puedan usar celulares dentro del recinto de la penitencia, digamos, en este caso Almafuerte. Pero en realidad se va a aplicar a todas. Es un derivado de la elección, es un intento de Cornejo de seducir a ese votante de Petri que puede quedarse, tiene que quedarse, querrá Cornejo dentro de del Frente Cambia Mendoza, pero que también va a ser disputado principalmente también desde la Unión Mendocina, ¿no? Sin duda. Bueno, Enzo, vamos a ir a una pausa y me gustó esto que estabas haciendo referencia porque vos acabas de decir que Cornejo tomó esa propuesta que tenía Petri, que evidentemente entendió que era el mensaje tal vez que más apoyaba a la gente que en definitiva le dio el voto a Petri. Pero no fue lo único que tomó de las propuestas de los otros partidos. Enseguida voy a hablar de otra, a partir de lo que escuchábamos, ¿no? Decirle específicamente a Cornejo qué tomó de los otros y cómo van a enfrentar la campaña a partir de ahora. Pero eso lo vamos a analizar después de la pausa, Enzo. Así que te invito a que te quedes ahí porque ya volvemos. Le contamos a la gente que estamos con Enzo Completa, que es politólogo, analizando el varios días después de las elecciones de las PASO en la provincia de Mendoza. Quédense ahí porque ya regresamos, estamos en Chat Político. Bueno, aquí estamos de vuelta en Chat Político, estamos en el 30 de la TDA analizando el resultado de las elecciones PASO en la provincia de Mendoza. Lo hacemos con Enzo Completa, que es politólogo. Bueno, habíamos dicho, Enzo, que íbamos a hacer referencia sobre básicamente lo que proponen los candidatos y nos habíamos centrado en Alfredo Cornejo, que sobre la marcha entendió que una de las propuestas de Petri en el tema seguridad era lo que había que recoger el guante en eso, ¿no? Y también incluso muchos analistas decían, o incluso periodistas de la provincia analizaban, bueno, también incorporó el tema viviendas, que era el caballito de batalla de Parisi, que estaba en la interna del peronismo. La pregunta es,
¿por qué tan pocas propuestas? Y lo digo en general porque pasa incluso a nivel nacional, se la pasan hablando, pasando factura de quien está gobernando o del que está enfrente, pero las propuestas son pocas. Ahora entendieron que hay que proponer, ¿no? Sí, verdaderamente la campaña ha estado vaciada de contenido. Y esto explica también por qué algunos espacios han sacado tan pocos votos. Concretamente, para el caso de la Unión Mendocina es un buen caudal de votos, digo, sale segundo, un espacio que tampoco se le puede pedir mucho, tiene al menos 2 meses de creación. Más allá de que los que lo integran son conocidos, ¿no? Eso está son claro. Conocidos, no son para nada nuevos en la política. Y es un espacio que también receta voluntades ideológicas de distintas extracciones. Pero con respecto al peronismo, bueno, el Frente Elegí, ¿no? También hizo una pésima elección, ha competido atomizado en 4 listas y quedó tercero con un 15% de los votos. Yo creo que, digamos, era difícil que no perdiera. ¿Cómo no iba a perder? Si en realidad alguna que otra propuesta simplemente vinculada a, por ejemplo, el tema de la vivienda, pero no es una propuesta, es una expresión de deseo. ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir a la sociedad mendocina? Es difícil. No alcanza, creo que ya no alcanza algunos espacios políticos con apelar a la ética histórica, con apelar a la militancia, digamos, para ganar una elección. Creo que la construcción a veces de un relato puede ayudar, pero básicamente a cohesionar el movimiento, pero no más que eso. Con eso solo no se ganan las elecciones. Yo creo que se gana cuando, o se es competitivo cuando el electorado te percibe como una opción de gobierno, ¿sí? Y eso no está pasando dentro del peronismo hace rato que la gente sabe que no es una opción de gobierno en la provincia. Ni siquiera es la primera opción opositora hoy en casi todos los departamentos. Hoy lo es la Unión Mendocina, ¿no? Si tenemos que hablar de oposición que capta el voto, hoy es la propuesta de Marchi Orozco. Sí, creo que, déjame decir algo ahí al respecto del peronismo, hace falta 2 cosas, entiendo yo, como para volver a convertir este espacio en una propuesta de cara a las elecciones. Por un lado, creo que hace falta una nueva dirigencia, nuevas formas, nuevas ideas. Creo que es el principal reclamo que se escucha de las bases, ¿no? Renovar, dar espacio a los jóvenes, a aquellos jóvenes que están en la periferia del poder. Y por otro lado, un nuevo discurso, como decías vos, con propuestas, pero que apelen al sentido común, ¿no? Yo soy profesor ahí en la carrera de Ciencias Políticas, en Doctrina e Ideas Políticas, y por ejemplo, hay un autor ahí sobre el que trabajamos que es Gramsci, y él dice que la conquista del poder cultural es previa a la conquista del poder político, ¿sí? Yo creo que en ese sentido, digamos, la disputa por la generación del sentido común es clave para tomar las riendas de la sociedad. Y ya hoy el peronismo no está construyendo sentido común, creo que se ha transformado en una fuerza política que construye poder desde el poder, ¿sí? Y por eso ha quedado un poco descolocado o enfrentado a veces a una sociedad a la que se acusa, algún electorado que se acusa a veces de votar en contra de sus intereses. Creo que no tiene que focalizarse allí en Cornejo, en Suárez o en su forma de gestionar solamente, sino también en construir un proyecto político superador, digamos, que pueda imponerse en las urnas. Enzo, vos analizás de que es necesario para el peronismo renovarse, y me parece que está bueno. Pero también se da otro fenómeno, otros frentes se están apoyando en nuevas figuras políticas, pero los referentes más fuertes son políticos que hace años que están gestionando. Y se da esa situación de que incluso otros van rotando en distintos lugares, pero se siguen manteniendo. También es como contradictorio eso, ¿no? Queremos gente nueva, pero seguimos estando los mismos, al menos los que manejan, digamos, la parte más fuerte de esos frentes, ¿no? Los que tienen el poder. Sí, no se trata solo de gente nueva, sino de nuevas ideas y nuevas prácticas, nuevas formas de escuchar y de acercarse a la gente. Es cierto, la dirigencia política tiene
digamos, una necesidad de captar los votos, pero esto no se puede hacer simplemente apelando a las viejas prácticas y a las personas que en teoría tienen muchos votos detrás de sí, porque esto ya no está pasando. Digo, cada vez tienen menos peso las estructuras. Cada vez suman menos los apoyos nacionales que puedan recibir algunos proyectos provinciales. ¿Sí? Sí. Eso también es interesante, digamos, analizarlo, principalmente de cara a las elecciones PASO que van a venir dentro de poco, que son nacionales. Exacto. Digo, ¿cómo es el alineamiento de estos espacios y por qué a veces se apela a un candidato nacional que en todo caso nos ayude a traccionar votos? Estoy mirando las fotos que van pasando mientras hacemos la nota y también hay que destacar que no hay mucha presencia femenina. Otro tema que acá en Mendoza es muy fuerte, ¿no? Lo que le cuesta ganar espacios a las mujeres en los partidos. Ni una candidata a gobernadora fue, digamos, hemos tenido mujer. Bueno, es algo que está pasando en términos generales en toda la sociedad. Exacto. Hace poco hicimos un congreso interuniversitario entre las 8 universidades de gestión pública y privada de la provincia y bueno, había un espacio de género interesantísimo para plantearlo entre todas las universidades, pero cuando se hizo la foto de apertura de este congreso, los 8 rectores eran varones. Claro. Esto no pasa, digo... Bueno, a nosotros nos pasa ahora distinto que porque tenemos una rectora mujer, pero digo, es una de un porcentaje absolutamente mayor de hombres, ¿no? Sí, exacto. Recién ahora, ¿no? Pero este congreso que se hizo previo a la asunción de Esther Sánchez, daba sí. esta foto. Es un problema, sí. Lo otro que te quería preguntar, Enzo, es ¿qué va a pasar con los partidos, el Partido Verde, la izquierda? ¿Cómo evaluás vos el resultado? Porque ellos han sido optimistas, digo, el porcentaje, si bien ha sido bajo, muchos interpretan que no ha sido malo. ¿Cuál es tu opinión a partir de, y sobre todo haciendo la comparación con los últimos resultados de elecciones anteriores? No ha sido malo, han pasado el piso del 3% que se imponen en las PASO, con lo cual tienen todavía una segunda posibilidad de hablarle a la gente. El problema que van a tener que, de alguna manera, solucionar es cómo hacen para mantener ese caudal de voto y para crecer. Porque la verdad es que también mucha gente que puede haber votado esperanzada, ilusionada, a un espacio para darle la victoria, hoy advierte que está demasiado lejos del poder real, ¿no? Y entonces tal vez diga, bueno, prefiero votar a tal para que no gane tal otro, ¿bien? Entonces pierden caudal de votos los partidos políticos chicos cuando se polariza la elección entre dos espacios solamente. Entonces vamos a ver cómo evolucionan, todavía es pronto. Creo que vamos a asistir ahora el 24 de junio a un proceso de cierre de listas nacionales y eso también va a impactar. Vamos a ver cómo de alguna manera se acomodan los distintos espacios provinciales frente a lo nacional y creo que ahí vamos a tener un poquito más de certeza como para animarnos a de alguna manera imaginar un escenario en algunos meses. Bueno, vos hacías referencia hace un ratito que el apoyo de las figuras nacionales por ahí puede sumar o no tanto, o al menos no da la sensación que en este último tiempo no. Y esto tiene que ver también con lo que hacíamos mención cuando comenzábamos con la nota, que era esa sensación que tiene la sociedad que de enojo, de que la clase política está desconectada de la realidad que vivimos día a día los argentinos y argentinas. Digo, estamos próximos a las PASO para ver quiénes van a ser los candidatos a presidente o presidenta. ¿Sigue teniendo el mismo enojo o por ahí hay momentos en el año en que puede mejorar un poquito la situación de esa percepción que tiene la gente de los candidatos? Yo creo que la economía afecta mucho el estado de ánimo del votante y verdaderamente la situación económica, la inflación que estamos viviendo complica demasiado, digamos, algunos espacios políticos. Parece que esto va a ir increciendo en la medida en que vaya aumentando la temperatura, el calor
y se acerque fin de año, digo, vamos a ir asistiendo cada mes a un recalentamiento de la economía y de la política, que se va a traducir seguramente en un voto bronca que va a castigar algunos espacios y a otros tal vez les acerque un voto de confianza. Veremos qué pasa a nivel nacional. Hay algunos actores políticos muy importantes que todavía no están en juego en la provincia de Mendoza. No despegan por ejemplo, acá. El Partido Demócrata, que está en alianza con el Partido Libertario, no intervino en las PASO provinciales, pero sí lo va a hacer en las PASO nacionales. Sí. Hay tiempo ahora hasta el 24, decía, para definir los nombres de los candidatos nacionales. Son 50 días antes del 13 de agosto, que es la fecha de las elecciones primarias nacionales. Y ahí hay que prestar una especial atención, porque por ejemplo en este caso, ¿por qué el PD, digamos, a nivel nacional se encolumna con Milei, mientras que en las elecciones municipales aquí lo hicieron con algunos referentes peronistas, como Carlos Giannisotto o también con Omar de Marchi y la Unión Mendocina? No son elecciones independientes, como a veces algunos voceros quieren hacer creer. Sí. Hay un denominador común en todas estas elecciones y estos alineamientos confusos, digamos, a veces desdibujan las posibilidades de éxito de este espacio, por ejemplo, porque la gente se hace preguntas. Claro. Entonces, confunden al electorado, ¿no? En definitiva. Sí. Y a veces juegan, a veces no, a veces apoyan aquí y allá, ¿sí? Cruzan el arco de Desaguadero y es una cosa. Acá en Mendoza hay un discurso, primero Mendoza, pero después en Buenos Aires se alinean rápidamente. Entonces esto, nada, es importante tenerlo también presente. Y la gente le pasa la factura cuando van a votar o no van a votar, eso está claro. Enzo, muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, muy agradecido por la entrevista y bueno, gracias. Será hasta cualquier momento. Así pasaba Enzo Completa, politólogo, analizando desde su perspectiva lo que ha sucedido y sobre todo el resultado de las elecciones, las PASO en la provincia de Mendoza. Nosotros nos tenemos que despedir. Los invitamos a ustedes a la próxima edición de Chat Político y también a que sigan la programación de Señal U. Será hasta ese momento. Muchísimas gracias.